Hola estudiantes, buenas tardes. Bueno, continuamos aún con la unidad número 2, donde empezamos a pensar los modos de hacer educación. En esta clase vamos a abordar el último tema de la unidad número 2, que son las teorías pedagógicas contemporáneas, en correspondencia a lo que veníamos pensando y trabajando en la clase anterior, los distintos enfoques pedagógicos que fueron surgiendo a partir de distintas teorías sociológicas, psicológicas, en derredor de pensar y concebir cómo es el proceso de aprendizaje en la generalidad de las personas. Entonces, a partir de ello, pensar el mejor programa, el mejor método para hacer educación. Bien, para la clase de hoy vamos a utilizar una presentación de PowerPoint, así que voy a compartirles la pantalla. Bien. Entonces, acá tenemos un esquema general de las teorías pedagógicas contemporáneas, pero en principio los quería invitar a pensar en las distintas articulaciones que entran en juego en derredor de pensar una teoría en relación del aprendizaje. Entonces, los tres grandes factores que siempre se van a tener en cuenta son el conocimiento, en el sentido de cómo se construye, cómo se produce el conocimiento, el educando o estudiante, donde empezamos a analizar y estudiar cómo se realizan esos procesos de aprendizaje en el sujeto, y la sociedad, en tanto como la sociedad influye y estructura esos procesos del conocimiento. Para la clase de hoy yo les presento y profundizo en derredor de las teorías constructivistas, ¿sí? Dentro de las teorías pedagógicas contemporáneas, eh, siguiendo el texto de Trujillo Flores, que fue el mismo propuesto para la semana pasada, que lo continuamos en esta clase de hoy. Dentro de lo que propone Trujillo, lo que tenemos son tres teorías pedagógicas contemporáneas: el constructivismo, la teoría pedagógica crítico-social y la teoría ecológico-contextual. Lo que voy a hacer yo hoy es profundizar respecto del constructivismo. Luego, y para la semana próxima, presten mucha atención al detalle del PRESI, cómo está realizado, porque la solicitud que les tengo como trabajo de elaboración es que ustedes realicen de manera grupal, elijan unas de estas dos teorías que nos van a quedar por abordar la clase de hoy, para desarrollarlas con la plataforma que quieran, ya sean Prezi, PowerPoint y algunas otras más que en este momento no recuerdo, pero al finalizar la clase les voy a dejar por escrito cuáles son las posibilidades, entre otras, que ustedes pueden conocer y yo no, para poder crear una plataforma donde puedan desarrollar los contenidos así de manera sintética como conceptual, y a su vez que puedan ir desarrollando estas teorías pedagógicas de una manera más propia, ¿sí? Me interesa ver sus producciones al respecto. Bueno, dentro de la teoría constructivista tenemos los aportes principales, son los de Piaget y Vygotsky, que son ambas teorías la piedra angular del movimiento constructivista. Este movimiento sostiene que el individuo, en su dimensión cognitiva, es decir, esto que charlábamos la clase pasada, todos los procesos que tienen relación a la cognición, la atención, la inteligencia, el lenguaje, la memoria. Entonces, la dimensión cognitiva del sujeto, la dimensión social, lo que se comparte con el entorno, y la afectiva, en relación a lo vincular, en relación a las emociones, no es un simple producto del ambiente ni el resultado de las disposiciones internas del sujeto, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos dos factores, ¿sí?
individuo y contexto en una constante relación dialógica. Los principios del constructivismo son el principio de interacción del hombre con el medio, esto que exponíamos recién, principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento a construir, que ya lo mencionábamos la clase pasada en el enfoque constructivista. Siempre tiene que haber un conocimiento previo sobre el cual yo me apoyo como basamento para poder pensar cosas nuevas. Se piensan a partir de las estructuras, de los conocimientos y saberes construidos previamente. El principio de elaboración de sentido en el mundo de la experiencia, es decir, los humanos tenemos esta capacidad de significación de las experiencias y en esa significación estamos cargando de sentido experiencias que podríamos pensarlas si no tuvieran sentido como aleatorias, paradójicas, caóticas. El principio de organización activa, es decir, todos los procesos internos que va a mencionar Piaget en relación al constructivismo, todos los procesos internos donde se organiza esa información a través de movimientos de asimilación, acomodación y reequilibración. Y el principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. Es decir, que el conocimiento nos va a permitir ir creando un principio de realidad, un sostén para poder pensar, experienciar y articular acciones sobre esa realidad. El constructivismo se va a generar a partir de varias teorías, no es una sola teoría, no es tomar Piaget y Vygotsky y ahí nos quedamos, sino que incluye dentro de este complejo, que es el constructivismo, varias teorías. La teoría genética de Piaget, la teoría del origen sociocultural de los procesos psicológicos superiores de Lev Vygotsky, la teoría cultural enunciada por Michael Cole, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y la prolongación de la teoría de la asimilación, y la teoría de los nuevos esquemas desarrollados por autores como Anderson y Norman. Algunas de estas teorías las vamos a profundizar hoy, las vamos a conocer hoy, y luego tienen mucho material respecto de todas estas teorías en el texto, en la bibliografía correspondiente a la unidad 2. Y me interesó mucho traerles este cuadro porque es como de manera sintética lo que venimos charlando respecto de las teorías constructivistas. Lo encuentra en este mismo cuadro en la bibliografía de la unidad. Bien, los aportes al constructivismo. Ya que lo definimos, podemos empezar a pensarlo a partir de sus principios fundamentales. Vamos a pensar en estos aportes que les comentaba recién, profundizando sobre el aprendizaje situado. De nada sirve un aprendizaje que no pueda aplicarse en la vida. Aparece como una frase, ¿no? que se suele escuchar por lo común. La mayoría de las teorías contemporáneas del aprendizaje dan por sentado que el conocimiento se forma a medida que las personas interactúan en las diversas situaciones, ¿sí? Por eso el conocimiento, el aprendizaje situado, lo que sostiene es que es justamente esta interacción constante con el medio. Un aprendizaje que está situado en un contexto histórico determinado, bajo una cultura determinada, bajo una forma de vinculación determinada. Y plantea la importancia de la motivación y la instrucción. En instrucción en el sentido de la instrucción del docente, y lo importante que es ese ensamblaje para que el conocimiento y el aprendizaje fluya de manera más espontánea, natural, con mayor deseo. Bien. Otro de los aportes es el aprendizaje significativo de Ausubel.
Ausubel lo que nos menciona es que este aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados y a la inversa, estos son un producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la consumación de un aprendizaje significativo. Esta cuestión del significativo tiene que ver con procesos de resignificación que va a hacer el estudiante a partir de sus propias estructuras y conocimientos previos. Como cada uno de los sujetos le atribuimos a las experiencias, a los contenidos, nuestros propios valores, nuestro propio significado. Por eso el aprendizaje significativo. Es como si el aprendizaje se fuera reconstruyendo y contara a su vez con un plus de, de la subjetividad, del propio proceso de subjetivación de la persona. Entonces dice, permite al estudiante ir a la recepción de los contenidos, eh, para la reelaboración, reinterpretación o mejora de los esquemas de conocimientos disponibles. Porque cuando un aprendizaje adquiere significado, no se limita a la asimilación, sino que supone un proceso de interiorización que conlleva la revisión, modificación y enriquecimiento de la estructura cognitiva, estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos. En este sentido, es sumamente grande la distancia que se genera entre estos aportes del constructivismo y lo que veíamos en la clase pasada respecto del conductismo, porque son procesos que implican mucha complejidad. Recién nos mencionaba el aprendizaje significativo la memoria reflexiva, que es algo que no tiene en cuenta el conductismo, porque simplemente implica un lapso de memoria unívoca, corto, de escasa comprensión y unívoca, es decir, donde se tiende un puente entre un estímulo y una reacción unívoca, a lo que ya está predeterminado o hacia lo que se busca como objetivo final. En cambio, este tipo de aprendizajes, como el significativo, deja un enorme lugar para el despliegue del sujeto, para que la subjetividad de la persona entre en juego en relación al conocimiento y que pueda impregnarse el conocimiento del propio significado que está elaborando el sujeto. Y también tenemos el aprendizaje por descubrimiento, que es una teoría que propone el psicólogo cognitivista Jerome Brunner. Él va a mencionar que el descubrimiento favorece el desarrollo mental, que no hay nada más personal que lo que se descubre por sí mismo. Y díganme si a ustedes nos les pasó muchísimas veces, que aquello que nosotros nos animamos a explorar, a volver a esas actitudes lúdicas de cuando éramos más niños y niñas, de permitirnos la exploración, el descubrimiento, para lograr atribuir significados a una experiencia a partir de la propia experiencia y que esa experiencia venga de la exploración. Entonces Brunner menciona cuán importante que es eh, esto de la cuestión personal, de aquello que se descubre por uno mismo. Se pretende que el estudiante obtenga conocimientos por sí mismo, guiado por el profesor. El descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, conceptos y principios generales. Bien, estos serían los aportes al constructivismo. Un breve como pasaje vamos a hacer para dejar algunos lineamientos generales de los otros enfoques pedagógicos, pero recuerden que los tienen que desarrollar ustedes. Entonces, respecto de la pedagogía ecológica, ambientalista, contextual, nos va a mencionar que describe, partiendo de estudios etnográficos, las demandas del entorno y las respuestas de los agentes a ellas, así como los modos múltiples de adaptación. Es decir, este tipo de pedagogía está
como decíamos también la clase pasada que hablábamos del enfoque ambientalista, está muy enfocado a poder entender y a darle un criterio de valoración y importancia al contexto, al medio ecológico. A nivel escolar, estudia situaciones de clase y los modos de responder a ellas de los individuos, para tratar de interpretar las relaciones entre el comportamiento y el entorno. Se subraya la interacción entre el individuo y el ambiente y se potencia la investigación del contexto natural, ¿sí? Eso es lo que como aparece por primera vez. Venimos hablando mucho de los aportes del contexto social en relación a la producción del conocimiento, en relación a la producción o a la formación, como diría Vygotsky, de las funciones cerebrales superiores. Pero en este caso aparece el contexto natural, es decir, lo que nos rodea de manera natural en el sistema ecológico, por ahí yéndonos un poco de las grandes urbes, para entrar bien en lo que serían los pequeños sistemas agropecuarios, por ejemplo, o de producción de huertas familiares, producción de animales, distintos animales para faenación. Bueno, aparecen todos estos contextos y distintos contextos podemos tomar a partir de pensar el territorio geográfico en Argentina, por ejemplo, que en el norte podemos tener, si pensamos en Misiones, un área más bien selvática, y si pensamos en el sur, eh, podemos pensar en un paisaje más bien desértico, muy frío, refiriéndonos a la Patagonia, ¿no? Como todos esos ambientes naturales empiezan a influir dentro del contexto de aprendizaje, forman parte del contexto de aprendizaje. Su metáfora básica es el escenario, esto que les estaba mencionando, donde se realiza el acto de aprender y el acto de enseñar, y se preocupa sobre todo por las interacciones persona-grupo dentro del medio ambiente. En este enfoque, el sujeto va a ser eh, un sujeto social, eh, pero social generando una conciencia social y ambiental. Y por último, el enfoque, la pedagogía crítico-social, que considera que el conocimiento se construye por intereses y necesidades grupales. Acá el foco no va a estar tan puesto sobre el sujeto, sino sobre el grupo, sobre ciertas sociedades con ciertos tipos de requerimientos. Se apoya en la crítica social con un carácter autorreflexivo. Considera que el conocimiento parte de las necesidades de los grupos, es decir, de la sociedad. Por ello pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. En este sentido, cuando hablamos de autonomía racional y liberadora, eh, como veíamos en la unidad 1, aparece Paulo Freire con esta intención de que la pedagogía puede ser una pedagogía de la emancipación, de generar una propia autonomía en el sujeto en relación a su calidad de pensamiento. Pero bueno, retomando, liberadora del ser humano, que se consigue a través de la capacitación de los individuos con el fin de que ellos utilicen sus aprendizajes en la participación y transformación social. Entonces, la pedagogía crítico-social apunta a la transformación de la sociedad y en ese contexto, digamos, bajo ese objetivo, a grandes rasgos, tiene una similitud muy grande a la ecológica contextual, porque van a estar como ocupadas de un verdadero proceso de transformación. Bien, bueno, espero que este presi les sirva como a modo de ejemplo de lo que espero que puedan realizar para la clase próxima. Ya les digo, ustedes utilicen el soporte que les quede más cómodo, que les sea más familiar. Este es un muy buen soporte, el presi es dinámico y lo que les pido es que busquen sostenerse siempre dentro de un mapa conceptual que puedan realizar respecto de estas dos teorías pedagógicas que faltan, de las cuales tienen que elegir solo una.
y bueno, luego compartirlas para que a su vez sus compañeros eh, puedan ir conociendo a través de la propia autoridad de ustedes como estudiantes eh, sus producciones, ¿sí? Y que siga circulando entre nosotros el conocimiento y tratemos de ir elaborando y pensando conjuntamente estos modos de pensar y de hacer educación, que son las teorías pedagógicas. Bueno, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos encontrando la clase próxima.